Qué hermoso el Señor, ¿verdad? Qué hermosa su presencia y qué bello que podamos tener esta esperanza, ¿no es cierto? Que Él volverá, Él volverá. Pero este tiempo es el tiempo que nos necesitamos preparar, ¿no es cierto? Para su venida. ¿Cuántos están dispuestos? Dispuestas a prepararse. Amén. Y bueno, ¿qué le parece si una vez más cierra sus ojos y le dice al Señor: Señor, aquí estoy, con mis oídos prestos a ti, porque quiero, Señor, que tú sigas trabajando en mi corazón, porque quiero estar un día contigo. Tú me llevarás a casa, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, y donde solamente podré contemplar tu rostro. Pero prepárame, Señor. Sigue preparando mi corazón, porque quiero estar frente a ti. Quiero responderte correctamente en medio de las pruebas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues como bien comentaba Maritza hace un momento, el tema: ¿cómo responder ante las pruebas? ¿Cuántos han sido probados aquí? No todos. A ver, les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos han sido probados? ¿Cuántos quieren más pruebas? Solo una mujer valiente dijo amén. ¿A cuántos les gustan las pruebas? Así de a de veras. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser probado o ser probada? ¿Cómo responder ante las pruebas? A mí el Señor estaba confirmándome a través de este tiempo de alabanza y de adoración, y podía sentir cómo Dios tiene un cuidado especial. Nos está recordando que Él volverá, pero este es el tiempo en el que Él está esperando una respuesta de cada una de nosotras. Vamos a ver primeramente Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante. Y dice así, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estos mismos versos en una versión diferente, LPD, dice: hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas. ¿Cuántos se alegran profundamente cuando viene cualquier clase de prueba? Dice el verso 3, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. ¿Produce qué? La paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas. ¿Obras qué? Perfectas. Usted lo está repitiendo, para que no diga un día: Señor, yo no dije nada. Señor, ¿cuándo lo dije yo? A fin, dice esta versión, de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez. ¿A qué? A la perfección y a la madurez, sin que les falte nada.
Qué tremendo, ¿no? En estos versos encierra nuestra vida cristiana. Solamente en estos versos podemos ver el plan perfecto de Dios cuando somos probados. ¿Qué quiere Dios en medio de la prueba? Lo acabamos de leer. ¿Sí? Él quiere que estemos gozosos y podemos ver en estos versículos 4 palabras que yo marqué con rojo para resaltarlas, que son importantes en estos versículos que acabamos de leer. Y dice en el primer verso, habla del gozo, ¿verdad? Para que haya sumo gozo. Y dice también que para que apliquemos la paciencia en medio de las pruebas. ¿Y qué es lo que quiere Dios hacer? A través de la prueba hay otras 2 palabras. Dice, para que seamos perfectos y cabales. Eso es lo que leímos en estos versículos. Pero vamos a ir estudiando un poquito acerca de la prueba. ¿Qué significa entonces prueba? Del griego pairasmos, que significa poner a prueba. Para que podamos experimentar el bien. Eso significa esta palabra, para que podamos experimentar el bien, porque se ha tenido la experiencia del mal. Y lo acabamos de ver, ¿verdad? Para ser perfectos y cabales. Y lo vamos a estar estudiando poco a poco. Esto significa también prueba, significa solicitar. Como cuando usted tiene la necesidad de algo, ¿sí? Viene la prueba y es necesario pedir para estar completos. Significa disciplina y por implicación adversidad, y está reafirmando la prueba. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la prueba? Y como acabamos de leer, hay una diversidad, ¿sí?, de pruebas, como lo leímos en la segunda versión. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando se aplica una disciplina? Si estamos hablando en el sentido natural, ¿cómo reaccionamos cuando alguien te aplica una disciplina por algo que no se ha hecho de una manera correcta? Y tú puedes pensar que eso es injusto. Es un ejemplo en el trabajo, ¿verdad? Cuando una persona reiteradamente no está respetando el horario de su trabajo y siempre llega tarde y se justifica diciendo, es que el camión, es que el chofer, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis papás, y justificamos una acción culpando a los demás, pero no tomando la responsabilidad propia de una falla que la persona está reiterando y aplicando. Entonces, ¿qué dice el jefe o qué dice el dueño del lugar? Pues como no está cumpliendo con su horario, entonces va a haber una sanción. Si llega tarde, se le va a descontar una cantidad de su sueldo. ¿Y qué hace la persona? Comienza a respingar. Diga, respingar. O sea, comienza a quejarse porque no le gusta la disciplina. Parte de la prueba, a veces es necesario que se aplique una disciplina, porque Dios nos quiere completar.
Y cuando la persona está pensando aquello que se está aplicando es injusto, significa que no está completo. Significa que la persona no está entendiendo que hay áreas de su vida que necesita corregir, como lo acabamos de ver. Lo mencionamos así de una manera muy rápida, estos 4 puntos en estos versículos donde se encierra muchísimo en la vida del creyente. Dios quiere cambiar el chip en nuestra mente, ¿sí? Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Hace un momento todos nosotros estábamos cantando, bendice alma mía al Señor, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces no bendecimos al Señor con nuestra alma? Recuerde todo lo que implica el alma, los pensamientos, las decisiones que tú tomas, la voluntad, pero y que va implícito el corazón, porque no lo podemos desligar de nuestra alma, de nuestra mente. Entonces, Dios quiere transformar nuestros corazones y ¿sabes cómo lo hace? A través de la prueba. Así es que no podemos decir, pues Señor, no me pruebes a mí, porque efectivamente, ¿a quién le gustan las pruebas? ¿Verdad que no? No nos gustan las pruebas, porque la prueba siempre va a sacudir nuestras vidas, siempre va a provocar un dolor, muchas veces va a provocar un dolor, otras veces puede provocar en el corazón de una persona confusión, no entender lo que está sucediendo. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir, pero es necesaria la prueba, porque a través de la prueba Dios nos quiere limpiar. Dios quiere cambiarnos el chip, esa manera de pensar que a Dios no le agrada, esa manera de pensar que llevamos a cabo a través de nuestras acciones, pero que muchas de esas ocasiones no le gusta al Señor. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, cómo nos comportamos, cómo pensamos. Entonces Dios nos quiere limpiar y a veces aplica disciplina, es decir, corrección disciplinaria por amor. ¿Cuándo aplica una disciplina? Cuando no estamos entendiendo lo que Dios nos está pidiendo. ¿Sabes que en toda prueba Dios nos pide algo? ¿Sí sabes eso? Dios nos pide algo a través de las pruebas. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la prueba? ¿O cómo reaccionamos cuando alguien está tratando de provocarnos? Así como Goliat provocó al ejército del Dios vivo, ¿no es cierto? Aquel ejército del pueblo de Dios, cuando estaban en esa batalla frente a Goliat, y había una provocación. Goliat provocaba a este ejército, pero todos estaban atemorizados y amedrentados por un gigante que hablaba mucho y que estaba dispuesto a provocar temor para debilitar al pueblo de Dios. Y así vienen las pruebas a nuestra vida, así vienen las circunstancias a nuestra vida. Así pasa cuando viene alguna persona, algún vecino, alguna vecina que te amedrenta o que te avienta la gallina muerta a tu patio, y de repente, si tú no estás entendiendo qué Dios quiere hacer en tu corazón, el enemigo te amedrenta pensando
pues que te van a embrujar. ¿Sí se fija? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos ante la provocación? ¿Sabías que a veces Dios nos va a probar de esa manera? Para saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con enojo? ¿Con ira? ¿Con palabras inadecuadas? ¿O llegas hasta los golpes con tu vecina porque te echó la basura? ¿Sabías que aún esas cosas Dios las usa para probar el corazón? Para saber si tú la vas a ganar sin palabras. Y en lugar de ir a echarle pleito, dices, pues no solo recojo la basura que echó a mi banqueta, sino le barro su banqueta. Para mostrar que no me voy a enganchar. Y que ante la provocación, porque a veces tenemos vecinos tremendos, ¿no es cierto? Que quieren ser ventajosos y que quieren que quieren de alguna manera abusar, porque quizá sabe que tú eres cristiana. Espero que cristiana y no Cristina, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? ¿Te ha tocado que cuando vas en el auto y se te meten las motos, esas motos que de repente casi te golpean, ¿no? O a veces te golpean el vidrio y se te meten con ellos como pensando que son ángeles, es decir, que nadie los atropella y que no les pasa nada. Y que tú les puedes pasar por encima, pero pareciera que son como hologramas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas ante la prueba? ¿Cuál es tu respuesta? Porque, bueno, ha pasado, ¿no es cierto que hay... Bueno, en una ocasión una amiga comentaba que venía asustada porque un hombre en un auto la comenzó a maltratar y a decirle verbalmente muchas cosas. Entonces ella decía, pues ¿qué hice? ¿Qué le hice yo? Dice, de tal manera que cuando me acerqué al semáforo que estaba en alto, me detuve y este señor se para a mi lado, sale del auto y comienza a golpearme las puertas y el vidrio. Dice, yo estaba muy asustada porque no sabía por qué estaba reaccionando de esa manera. Pero todas esas cosas, Dios no las deja pasar sin algún propósito. No es que Dios lo provocó, por supuesto, Dios es santo, Dios es limpio, pero la gente llena de maldad, soplada por el enemigo, con poca tolerancia, está ahí para hacer el mal. Pero nosotros tenemos al Señor. ¿Y qué es lo que Dios quiere en medio de la prueba? Que le respondamos correctamente. No que te bajes del auto pensando, soy mujer y no me va a hacer nada. Y poniéndote al tú por tú, no vaya a ser que te regreses con el ojo morado, ¿verdad? Pensando y actuando en tu propio pensamiento y no entendiendo cuál es el propósito de Dios por el cual permite toda esta circunstancia para saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? En Deuteronomio dice que Dios los llevó al desierto para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. Y sabe, a veces estamos en el desierto. Esa puede ser la prueba para ti. Pero ¿qué quiere Dios? Ver el corazón. ¿Qué hay en el corazón?
Hay gratitud a Dios, hay amor al Señor, hay una buena respuesta cuando estamos en medio de la prueba, porque cuando no estamos en la prueba, pues todo lindo, ¿no es cierto? Todo color de rosa, todo tierno, todo lleno de amor, de suavidad, de ternura. Y decimos, sí, Señor, venga lo que venga. ¿No es cierto? Venga lo que venga, así como dice tu palabra, y vendrá el enemigo como río. Pero a la hora de la hora, realmente el Espíritu del Señor está ahí, le permites estar para que Él sea tu ayudador y tu sustento en medio de la prueba. Todas las cosas que nos pasan, no hay despropósito alguno. Dios va a usar toda circunstancia, aún la que se genera por la maldad de este mundo, para saber qué hay en tu corazón, en mi corazón, porque Él está esperando respuestas de nosotros. ¿Qué quiere decir prueba o probar? Del griego ekpeirazo, que significa probar por completo. Y esto me hacía recordar mientras estaba estudiando y preparando este tema a Abraham, un hombre de Dios, un hombre de fe. Y me hacía recordar el Señor aquí en Génesis capítulo 22, cómo Dios probó el corazón de Abraham. Una prueba tremenda, una prueba, híjole, que realmente puede tambalear el corazón de muchos, ¿no es cierto? Y dice la Escritura que Dios habló con Abraham y le dijo, toma a tu hijo, toma ahora tu único Isaac. Y mire qué tremendo, ¿no? Dios le recuerda, tu único Isaac. ¿Por qué Dios le recordaba eso? Porque Dios quería asegurarse del corazón de Abraham. Dios quería asegurarse a quién amaba más. ¿Me aman más a mí o aman más a tu hijo? Es verdad que fue la promesa, es verdad que Dios se lo había dado. ¿Y sabe qué pasó? Usted sabe la historia. Abraham obedeció a Dios, toma a su hijo, porque Dios le dijo, vete a la tierra de Moriah, toma a tu hijo y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo. ¿Qué pensarías tú? A ver, mujer, ¿cuántos hijos tienes, las que son casadas? Piensa tú, ¿qué harías tú si Dios te dijera, dame tu hija o dame tu hijo? Medítalo, porque podemos hablar muy pronto. Y acuérdate que Dios prueba nuestras palabras, también nuestros pensamientos, Así es que si dices, yo no dije nada, pero Dios ve y conoce tus pensamientos. Entonces, dice la Escritura que él obedeció a Dios, se levanta muy de mañana, prepara su asno y toma unos siervos consigo y comienza su travesía junto con su hijo Isaac. ¿Sí? Se preparó con todo, pues Dios le dijo que se lo ofreciera como un holocausto y él sabía lo que tenía que hacer, puesto que él había ofrecido holocaustos, desde preparar el holocausto hasta cortar en pedacitos al animalito que iban a ofrecer en ese holocausto. Y entonces él parte. Y cuando él va a preparar la leña, ¿sí? Ya prepara el altar
para el holocausto, y una vez que prepara todo, entonces dice la Escritura en el verso 6 que puso sobre y la puso sobre Isaac. Tomó Abraham la leña y la puso, la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, mientras ellos iban, Isaac le pregunta: papá, ¿pero dónde está el holocausto? Y él le dijo: Jehová proveerá. Yo puedo ver la fe de Abraham, puedo ver a través de estos versículos cómo él no dudó, cómo no titubeó, cómo seguramente no dejó volar la imaginación. Porque si él hubiera dejado volar la imaginación, su mente hubiera tomado el lugar para que de ahí se desatara una infinidad de sentimientos que pudo haberlo llevado a que no se cumpliera el propósito de Dios para su vida. ¿Y qué hubiera pasado? Híjole, no lo sé. No sé qué hubiera pasado si él hubiera dudado, si él hubiera dejado volar su imaginación, si él hubiera entrado en temor. Yo puedo ver desde los primeros versículos cómo él obedece rápido, ¿verdad? Obedece inmediatamente. Cuando una persona no obedece a Dios inmediatamente, entonces la prueba te puede nublar la disposición de obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos esos pensamientos desfasados de la palabra de Dios y su perfecta voluntad te nublan la visión para entender en el espíritu, no en la mente, en el espíritu el propósito de Dios. ¿Sí? Porque la fe de una persona se lleva a cabo cuando no razonamos, cuando no le damos vueltas a las circunstancias, cuando no cavilamos entre dos pensamientos. Pues sí, yo sé que Dios puede hacer un milagro, pero ¿lo hará? ¿Pero qué pasará? Pero ¿y si no lo hace? Y ya diste lugar. Entonces dice la Escritura que Abraham ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y cuando él extiende su mano para degollar a su hijo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y le vuelve a recordar al final de esta conversación: porque ya sé, ya conozco que tienes temor de Dios. Y ustedes saben que cuando la Escritura se refiere al ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Está hablando de Jesús. Entonces podemos ver la mano poderosa de Dios cuidando la vida del hijo de un hombre que no titubeó en darle a Dios, en desprenderse de lo que Dios le había regalado, un hijo. Era el hijo de la promesa. Seguramente yo creo que Abraham se tomó de esas promesas que Dios le había dado antes de que su hijo viniera. ¿No es cierto?
antes de que su hijo fuese realmente concebido. Cuando fue la promesa de Dios, lo que Dios le prometió, las cosas que Dios le dijo a Abraham, él se tomó de esa promesa y pudo ver la provisión de Dios, ¿verdad? Voltea a un lado y ve a un carnero que estaba trabado en un zarzal, en un lugar, en unas ramas, donde Dios se encargó de colocarlo en ese lugar. Y dice el versículo 14 que Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellas mujeres que aman más a sus hijos que a Dios? No, es que mi niño, es que mi niña, es que lo amo tanto, pero Dios no tiene tu corazón, porque estás invirtiendo más tiempo en tu hijo, en tu hija, que en Dios. Porque Dios sí sabe lo que amamos, a lo que amamos más, y sabe lo que está en primer lugar en nuestro corazón. ¿O qué pasa con aquellas mujeres que ya dentro de la familia aman más a sus hijos que a su esposo, ¿no es cierto? Se comienza a romper el orden de prioridades. Dejé a Dios afuera por mis hijos y luego deja a un lado al esposo por los hijos. Un día los hijos se van de casa. ¿Y quién se queda en casa? Pues papá y mamá, ¿no es cierto? Pero cuando los hijos se van, qué triste es matrimonios que se han divorciado cuando los hijos ya se fueron, cuando los hijos se casaron. Porque de repente dice el esposo, es que, ¿qué hago aquí si siempre me ignoró? ¿Qué hago aquí si yo fui un cero a su izquierda? ¿Qué hago aquí si ella me decía, mi hijo es mi adoración? Y lo digo entre comillas, porque el único que debe ser nuestra adoración es Dios. Nadie se merece la adoración, tampoco los hijos. Por eso a veces Dios nos prueba para saber a quién amamos más, a nuestros hijos o a Dios. Y violentamos el orden en el que Dios quiere que nos conduzcamos. Hay mujeres que atienden a sus hijos de una manera desmedida. No estoy diciendo que los debes descuidar, no. Pero a veces es una sobreprotección. Y en lugar de proteger a los hijos, los sobreprotegen y los dañan, porque no los dejan crecer, no los dejan madurar, no los dejan aprender. Hay una sobreprotección desmedida. No quieren que les dé el aire, menos el sol. Los sobreprotegen tanto, de manera que ese amor, como decía ahorita, se volvió su adoración. Pero ¿saben? Dios quiere asegurarse de tu corazón y del mío. Dios se asegura de nuestro corazón y por eso nos prueba, porque Él sí nos conoce. Para saber qué amas más o a quién amas más. ¿Recuerdan que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me aman más que estos? Le preguntó 3 veces, la tercera vez le dijo, ay Señor, ¿por qué le preguntó 3 veces? Dios estaba
tratando de asegurar del corazón de Pedro, porque Jesús sabía la encomienda que se le iba a dar en el futuro. Recuerdan que cuando Jesús ascendió después de su muerte y les deja el Espíritu Santo, Pedro predica, ¿y cuántos se convirtieron? Como 3,000, ¿no es cierto? Porque Jesús mismo sabía la encomienda que le daría. Por eso estaba asegurándose de su corazón. ¿De veras me amas? ¿Me amas más que todo lo que él pudiera estar haciendo? ¿No es cierto? Más que a los peces, más que a la gente, más que a sus consiervos, más que a cualquier cosa. Jesús ya sabía la respuesta de Pedro, pero quería que Pedro se diera cuenta cuáles eran sus prioridades y quién debería ser su primer amor. Dios responde con promesas a aquel que le da su corazón en medio de la prueba. ¿Está escuchando? Dios responde con promesas a aquellas personas que le dan su corazón en medio de la prueba, así como lo hizo con Abraham. En el versículo 16 en adelante, dice la Escritura, y dijo, está hablando el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, le está diciendo a Abraham después de haber ofrecido a su hijo, porque Dios no le permitió que lo sacrificara, pero en su corazón Él lo sacrificó. En su corazón, toda su intención, absolutamente toda, fue sacrificar a su único Isaac. Y eso fue lo que Dios vio. Eso fue lo que Dios vio. Entonces dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Él quiere darnos promesas, pero antes de la promesa, ¿qué tiene que haber? El sacrificio. Diga conmigo, el sacrificio. No podemos ver la promesa si no hay un sacrificio. Si tú no le das algo al Señor, aquello que te está pidiendo. Yo estoy mencionando a lo mejor algunos ejemplos que pueden ser prácticos, pero yo sé que Dios habla más allá de lo que yo puedo hablar. Y yo sé que tú estás pensando cuál es la prueba que ha venido a tu vida. Sé que tú estás pensando ahí en tu corazón, yo sé lo que Dios me está pidiendo a mí. Yo sé cuál es mi Isaac. Yo sé qué es lo que Dios me pide que le dé. Pero el Señor quiere que tú entiendas que Dios da promesas al que le obedece y le responde sin pensar en su propio dolor. Leemos en Santiago 1:2, hermanos míos, es el versículo con el que iniciamos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. La palabra gozo, esta frase sumo gozo, la palabra sumo, significa absoluto. Y gozo significa alegría en el griego, en el original. Significa deleite calmo o estar calmadas, tranquilas, con deleite en Dios. Significa estar gozoso.
sumo gozo, es decir, un absoluto deleite con tranquilidad en Dios. La pregunta es, ¿así te encuentras cuando estás en diversas pruebas? A ver, meditemos, porque la palabra nos va a reflejar. ¿Así me pongo yo cuando estoy en una prueba? ¿O qué pasa cuando simplemente estás trapeando y el perro pasa por en medio del piso mojado? Nada más con algo así tan sencillo. ¿Cómo te pones? ¡Ay, perro cabezón! ¿Por qué pasas por aquí? Y porque ya dejó sus huellitas, ¿no? Y te pasas hasta el frente otra vez a darle otra trapeada. ¿Cómo reaccionamos ante las cosas que a veces son tan pequeñas, pero que Dios sabe lo terrible que puede brotar del corazón? El enojo, la ira. El niño tira la leche en la mesa. ¿Y cómo te pones? ¿Cómo te pones? No, hijito, no, mi amor, no te preocupes, no pasa nada. Fue un accidente. No, pero el niño ya tiene los cabellos así, asustado, volteando a ver con los ojos así como saltones, diciendo, ¿dónde está el sargento? Perdón, mi mamá. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias que prueban nuestro corazón, desde las más pequeñas hasta las más grandes? ¿Cómo te encuentras? ¿Calma? ¿Tranquila? ¿En deleite en Dios? ¿Cómo te encuentras cuando aquella cosa no pinta muy bien? ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Con paz? ¿Gozosas? ¿Preocupadas? ¿Angustiadas? ¿Temerosas? ¿O cómo nos encontramos? Nada más de pensar en la prueba de Abraham dices, híjole, Señor, ni se nos ocurra decirle, ahí no, Señor, por favor, ahí no me pruebes. Porque si tú le dices eso, el Señor va a decir, ahí es donde necesita ser probada. Yo me acuerdo, pues ya hace bastantes años, cuando nació mi hijita, creo que en una ocasión se los comentaba, pues la estábamos esperando con mucho gozo y mucha emoción. Se me adelantó como 15 días, un día que yo no pensé que vendría. Y de repente todo fue tan rápido que en el lapso de, no sé, de hora y media en lo que yo, intenté barrer, porque mi experiencia con mi hijo fue diferente. Él se tardó como 3 días y ella llegó y ya quería venir al mundo, ¿no? Entonces yo me puse a barrer y pues no, las contracciones no me dejaban. Entonces me metí a bañar rápido y vámonos a la clínica. Pero cuando nace, recuerdo que mi esposo entró a la sala de partos y él tomó fotos en su nacimiento. Y cuando ya, como 2 horas después, él me muestra las fotos y yo estaba emocionada viendo su nacimiento después de que lo sentí. Pero lo curioso fue que observé sus piecitos y sus piecitos no se veían bien. Sus piecitos estaban no bien formados y yo lo observé y le dije a mi esposo, oye, amor, mira sus piecitos, no se los veo bien. Vamos a preguntar al pediatra cómo lo vio, cómo la ve, qué piensa. Entonces mi esposo habla con el pediatra y nos dice, no se preocupe, todo está bien, nada más en casa dele masajitos y sus pies van a estar bien. Entonces pues yo comencé a hacer eso ya cuando nos la llevamos a casa y resulta que no, nada se mejoraba. Sus piecitos, en lugar de que tuviera su piecito bien formado y su arco, era como un tamalito, se veía como un tamalito redondito, porque su empeine en el vientre, ella se acomodó así, de manera que su empeine pegaba a la parte de la pierna, o sea, al revés, y sus huesitos
se salieron de su lugar, de manera que así se acomodó y no podía bajar su pie, la punta de su pie. El punto está que pues masajes y masajes esos 2, 3 primeros mesecitos y pues nada cambiaba. La llevamos con un traumatólogo y recuerdo ese día doloroso. Recuerdo que el traumatólogo nos dijo a mi esposo y a mí, nos llevaba el hermano Paul Hunter. Él nos llevó con esos amigos de él, a quien él había predicado el evangelio por mucho tiempo. Y nos dijo, vamos, yo los llevo. Y nos lleva, y este traumatólogo revisa a nuestra hija, pero cruel y fríamente. Recuerdo que nos dijo, miren, esta niña nunca va a quedar bien. Sus pies están mal. Un pie le va a crecer más que otro, no se puede arreglar a menos que sea con cirugía, pero sus pies no van a estar bien. Siempre, ya ven que hay personas que usan un zapato de plataforma más alto que el otro, ¿verdad? Porque su pie es más pequeño. Y nos dio un cuadro severo, pero su voz era una voz fría. No era un médico que, miren, les voy a explicar. No, era, esto es severo. Y ni crea, señora, me dijo a mí, ni crea que esta niña va a quedar bien, así literal. No va a quedar bien, va a tener un pie más grande que el otro, no va a poder hacer muchas cosas normales como todos los demás niñas y adultos. Y la cirugía es demasiado severa, muy severa y muy dolorosa. Entonces, mientras me decía, se me hizo un nudo en la garganta, ¿no? Con ganas de llorar ahí y escuchando. Entonces, pues nos da ese diagnóstico y yo recuerdo que pues nos salimos del consultorio. Y comenzamos a caminar así en hilera, porque eran unas escaleras y yo comencé a bajar. Mi esposo venía atrás de mí y el hermano Pablo atrás de mi esposo. Entonces nos bajamos y yo comencé a orar y yo le dije, Señor, lo único que te pido es que si tú me quieres enseñar algo, enséñamelo, Señor, porque te quiero responder pronto. Aunque en mi corazón tenía muchas ganas de llorar, pero de dentro de mi corazón salió esa oración. Pero ¿qué pasa cuando nos desequilibramos, no? Hay gente que dice, ¿por qué a mí? Yo no dije eso. Jamás en la vida me pasó por mi mente reclamarle a Dios. Porque hay gente que dice, yo te sirvo, Señor, como si hiciéramos gran hazaña. ¿No es cierto? O sea, es pura gracia de Dios. Es pura gracia de Dios que nos da el favor de servir al gran Rey. Pero ¿saben qué? No tiene que ver con nosotros. La persona que piensa que tiene derechos para reclamarle a Dios, híjole, qué triste, le falta el respeto a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás tú en este tiempo de prueba? ¿Por qué a mí? No seas injusto. ¿Y saben qué? Qué terrible, porque viene un oscurantismo. La persona no entiende el propósito de Dios porque se pone a pelear con el Creador. Se pone a pelear con el que sabe cuáles son sus propósitos y lo que tiene para adelante, hacia adelante, para la vida de la persona a la que Dios prueba. Y créanme que en mi corazón yo no entendía, pero no quise entender. Lo único que yo le dije, Señor, si tú me quieres enseñar algo, enséñamelo, Señor. Aquí estoy. Es como decirle, me abandono. Él sabía mi oración y le dije, aquí estoy, Señor, enséñamelo porque te quiero responder pronto. En ese instante
el Señor habla a mi corazón y me da el pasaje de Juan capítulo 9, donde habla de aquel ciego de nacimiento. Ustedes ya lo saben, ¿no? Aquel ciego de nacimiento, cuando dice la escritura que le preguntaron que vea al ciego de nacimiento, pero le preguntaron sus discípulos a Jesús: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Ese pasaje me lo dio el Señor, porque yo le acababa de decir: enséñame, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Yo te quiero responder. Y entonces viene la palabra y el Señor me dice: no pecaste tú, no fue por pecado, fue para que mis obras se manifiesten. Entonces, pues me dio contentamiento en mi corazón, en mi espíritu, créanme, tenía paz. Había una paz sobrenatural. Entonces llegamos a la camioneta, mi esposo me abre, me subo atrás y a la vez se sube él y el hermano Pablo adelante. Y el hermano Pablo le pregunta: ¿por qué usted cree que Dios está permitiendo esto? ¿Y cuál fue mi grande sorpresa? Porque ninguno hablamos, bajamos en fila india. Y mi esposo le dice: el Señor me estaba dando un pasaje del ciego de nacimiento, y yo atrás con los ojos así abiertos, digo: wow. Y le dice: y el Señor me dijo, dice mi esposo, hasta se me enchina la piel. ¿Cómo no? Y le dice mi esposo: y el Señor me dijo que esto lo estaba permitiendo para que su gloria y sus obras se manifiesten en ella. Y el hermano Pablo le dijo: mírelo, porque era su frase, eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Y saben qué? Me pudiera tardar mucho tiempo para comentarles lo maravilloso que fue Dios. Solamente puedo decir que en medio de todas esas circunstancias pude ver las maravillas de Dios. Déjenme decirles que mucha gente esperaba, porque yo decía: Señor, si tú quieres que la operen, lo que tú digas, Señor. Pero hubo gente que vino conmigo y me decía: tú créele a Dios. Y yo digo: yo le creo a Dios, pero a veces pensamos que creerle a Dios es que no va a ser sometida a la cirugía, ¿no es cierto? Y cuando a Dios le place, no permite esa prueba. Pero cuando a Dios le place que sea ese proceso, ¿qué vas a decir tú? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ella la sanaste y a mí no? ¿Por qué a ella no la operaron y a mí sí? Entonces no estás entendiendo el Dios poderoso que tienes. No estás entendiendo que en medio de la prueba viene una riqueza al espíritu del hombre, al entendimiento, para que veas verdaderamente las maravillas de Dios, más allá de lo que se ve, más allá de lo que la gente dice, más allá de las opiniones de la gente. ¿Y saben qué? Yo no dejé que todas esas voces que se escuchaban opacaran la palabra que Dios me daba a mí en lo íntimo, en lo secreto. No permití absolutamente otras voces que de repente cuando me llegaban y me decían: no tienes fe. Yo decía: yo tengo fe, es una fe absoluta en que Dios es poderoso, pero sé que Él lo va a hacer a su manera, no a la mía. Y créanme, yo no dudaba que Dios la podía librar. Pero el Señor hizo maravillas. El Señor nos permitió que durante un año, que enyesaban sus piecitos cada semana, y cada semana se los quitábamos un día, cada semana enyesaban sus piecitos hasta los 11 meses, cuando fue intervenida quirúrgicamente. La mano de Dios fue poderosa. Eso y otras cosas que le pasaron, adenoides crecidas, en todo ese año fue un año de prueba. Pero ¿sabe qué? Yo tenía una paz
incomparable, incomprensible a la mente humana. Yo podía ver, créanme, literal, yo pienso que era en el espíritu, veía una nube cubriendo toda mi casa, así como cuando algo se quema y sube el humo arriba de las casas. No sé si han visto esa imagen. Así, yo podía sentir la presencia de Dios en mi casa y veía hacia el cielo y veía la nube de la presencia de Dios. Mi bebé tenía a veces 39 de temperatura por las adenoides en ese proceso de sus pies. Y el pediatra decía, trae 39.5 de temperatura. La niña llora, no llora. La niña deja de comer, no, es muy comelona. Despierta en la noche, no. Era una bebé desde los 40 días, ella no despertó para nada durante la noche. 40 días de nacida. Y ella dormía toda la noche. No, Dios hizo milagros, créanme, tremendos, tremendos. Y Él es poderoso. ¿Cuándo? Cuando le damos a Dios el primer lugar y no se lo damos a los hijos. Yo le decía, ella es tuya, Señor. Y no me dejé engañar por otras voces. Escuché la voz del Señor, la voz de nuestro dueño, de nuestro amo, de nuestro Señor, del Dios poderoso y milagroso que puede hacer lo que nosotros no podemos. Pero ¿sabe qué quería Dios? Asegurarse de nuestro corazón. Él sabía que nuestro corazón estaba para Él. Y no saben qué tremendo ha sido que cuando yo he ministrado a algunas mujeres en duelo, yo he compartido este testimonio y ha sido de fortaleza. Pero depende de cada uno cómo le respondemos a Dios ante la prueba, porque Dios nos quiere nuestro corazón. Él quiere limpiarnos cada día. Si tú no le estás respondiendo correctamente, ¿qué quiere Dios? Limpiarte. Por eso nos prueba también, porque quiere perfeccionarnos, quiere que seamos cabales, completos. Quiere el Señor que, como dicen los versículos que leímos al inicio, que no os falte cosa alguna. Por eso habla de perfectos. Esa palabra significa madurar, madurez. Dios quiere llevarnos a la madurez, pero Él quiere glorificarse. Él quiere que nosotros menguemos y que toda la gloria se la demos a Él. Es maravilloso cuando entramos en obediencia inmediata. No cuando estamos, ay, ¿la sanarás, Señor? ¿Obrarás? ¿De veras? No, pues te pierdes. ¿Saben qué pasa? Cuando estás en una prueba, cualquiera que sea, económica, emocional, de matrimonio, como madre, como hijo, como hija, en la circunstancia que tú te encuentres y seas probada, Dios te prueba y de ti depende si es la misma prueba una y otra y otra y otra vez. Porque cada prueba, conforme tú vas creciendo, va creciendo. Pero si no pasas del kinder, bueno, es un decir, ahí te vas a quedar todo el tiempo sin entender las maravillas que Dios hace cuando te prueba y tú le respondes. No trates de entender, ¿por qué a mí? ¿Qué pasa? No te entiendo, Señor, háblame. Pero ¿cómo quieres que Dios te hable si primero le reclamas? Él quiere que le rindas tu corazón. Señor, no entiendo lo que me está pasando. No entiendo lo que tú estás tratando de enseñarme a través de esta persona que siempre está como cuchillito de palo. No entiendo qué quieres hacer en mi vida a través de mi esposo, que por más que yo oro, él no entrega estas áreas de su vida. ¿Sabes qué quiere? Que tú no le preguntes. Él quiere que tú le obedezcas. Él quiere que tú hagas las instrucciones que probablemente no estás escuchando
por estar peleando con Dios o por querer saber por qué a ti te tocó esa vida de sufrimiento. Porque a veces así pensamos, ¿no es cierto? Es que esta es una vida de sufrimiento, pero Dios quiere cambiar el corazón de la mujer para fin de cambiar el corazón del varón. Porque si la mujer no cambia su corazón, no está entendiendo que Dios te quiere madurar, perfeccionar, hacerte cabal y completa, no dependiente del hombre, sino dependiente de Dios. Porque cuando eres dependiente de Dios, tú dices, Señor, no sé por qué está pasando esto en mi vida, pero enséñame, porque te quiero responder pronto. ¿Y sabes qué? Las cosas cambian. Ahí inmediatamente viene la palabra certera. Ahí inmediatamente viene Dios y te habla y te afirma y te dice lo que quiere hacer en tu corazón y te dice lo que espera de ti. Y te da luz y te da entendimiento para que tú le puedas responder pronto. Él quiere dar a nuestras vidas madurez cada día. Él quiere que a través de la prueba y a veces el sufrimiento le obedezcamos a Él para no desenfocarnos. Recuerda que Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? En diversas pruebas. A veces viene una variedad de pruebas que significa en el original multicolor. Hasta yo puse diversas, con colores diferentes para recordar la multiforme gracia de Dios en cada prueba. Porque Dios quiere transformar nuestro carácter. Él quiere que tú le respondas, porque nos quiere llevar a crecimiento. ¿Vamos a tener pruebas diferentes? Sí, pero cada prueba nos dejará un depósito de Dios a nuestro corazón. Ese depósito que madurará nuestra vida, que nos enseñará a ser perseverantes, constantes, a ser pacientes cada día más, a llevarnos a ser completos en Él, porque eso es lo que Dios quiere provocar en nuestra vida. Dice también, para finalizar, 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay diferentes tipos de prueba en nuestra vida, pero el propósito de Dios es llevarnos a la madurez, a la perfección. Él quiere que con humildad, estoy concluyendo, que con humildad, así como Abraham, rindamos nuestro corazón. Así como Abraham no dejó pensamientos a su mente, sino que accionó inmediatamente, pudo ver la gloria de Dios y pudo disfrutar las promesas de Dios en su vida y también esas promesas cumplidas en su propio hijo, en el hijo de la promesa. Dios te quiere completar, amadas mujeres, varones también que están aquí. Él nos quiere completar. Él no quiere que nos falte cosa alguna en carácter. Y para eso, Él quiere que corramos a Él
inmediatamente. No se te olvide, cada vez que venga una prueba, porque ciertamente vendrá una tras otra prueba a nuestra vida, inmediatamente necesitas correr a Él. Y el consejo para cada una de nosotras es: no peleemos con Dios. No estés peleando con Él. No lo cuestiones. Porque Habacuc 3:17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni todo lo que pudiera faltar, como dice este versículo, ¿verdad? Con todo, dice este profeta, con todo y las necesidades, con todo y las pruebas, con toda y la escasez, con toda y las carencias, ¿sí? Yo me alegraré en el Señor. Eso es lo que Dios quiere, porque una persona que confía en el Señor es plena. Por eso el consejo de Dios a nuestras vidas es que lo miremos a Él, que no nos desenfoquemos como Pedro a medio mar, ¿no es cierto? Que no miremos las circunstancias, sino que miremos a Jesús. Y por último, cito 1 de Pedro 1, 6 y 7, dice: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios espera de cada uno de nosotros que de nuestros labios no salga queja, sino alabanza, gloria y honra al Señor en medio de la prueba. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por las pruebas? ¿Cómo ven? ¿Está dispuesto a darle gracias a Dios? ¿Estás dispuesta a darle gracias a Dios por las pruebas? Y a decirle: sí, Señor, aquí estoy en la prueba. Medita. Si ahorita estás viviendo un tiempo de paz y de oasis, sin ninguna prueba, prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Busca a Dios, siempre busca a Dios. Porque si estamos en una comunión con Dios todo el tiempo, ¿saben qué va a pasar? No nos vamos a perder en medio de la prueba. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de darle gracias. Si tú has estado en queja, en lugar de alabanza, este es el momento de rectificar. Porque en nuestro caminar siempre tendremos pruebas. Y el propósito de la prueba es que conozcamos más a nuestro Dios. Es que dependamos de Él, que le amemos a Él sobre todas las cosas y sobre todas las personas. ¿Sabes por qué? Porque un día Él volverá y te llevará. Y estaremos con Él si nos guardamos fieles hasta el final. Si permanecemos con fe y con gozo, en esperanza, estaremos con Él. Pero Él quiere que tú estés plena en esta tierra, que no esperes a que estés con Él para sentirte plena, porque a veces no le estamos respondiendo como Él espera en esta tierra.
Él quiere que le entregues todas tus áreas. Deja de preguntar, ¿por qué a mí, Señor? ¿O por qué esta situación? ¿O por qué tocas esta área de mi vida? Porque Él te quiere limpiar, porque Él te quiere santificar, porque Él quiere que en esta tierra disfrutes su plenitud y le conozcas más íntimamente. Sé que le conoces, pero Él quiere que estés en las profundidades de sus aguas, de su presencia hermosa, y que te puedas rendir a Él. Y que si le has respondido en la prueba, sigue respondiéndole. No te atrofies a la mitad de una prueba que puede ser más difícil que la anterior. Por más que te duela, por más dolorosa que sea, pídele la gracia que necesitas para soportar con un corazón correcto y humilde, para decir: te necesito a ti, Señor, no puedo sola. Dame tu ayuda, manifiéstate. Y Dios no tardará en responder con esa paz. Quizá no con la respuesta que tú estás esperando, pero sí con una palabra viva que te fortalecerá, porque Él te ama. Él no quiere que estés en angustia, pero a veces te has metido en angustia por no dejar tus cargas en el Señor. Entrégaselas, hoy es el día. Levanta tus manos y dile: aquí están mis cargas, Señor. Aquí está mi preocupación. Aquí está mi dolor y este sufrimiento. No te pregunto por qué a mí. Solamente te digo: enséñame, Señor, lo que me quieres enseñar. Te quiero responder. No quiero ofenderte, Señor. Quiero ser agradecido, agradecida. No quiero razonar, no quiero entender en mi mente racional. Quiero entenderlo en el Espíritu, las maravillas de tu poder, que veré cuando tú quieras hacer tu obra perfecta y completa en este tiempo de prueba. Dale gracias y dile: glorifícate en mí, Señor. Glorifícate en mí, porque lo que tú estás haciendo conmigo no lo entiendo ahora, pero sé que lo voy a entender. Que esta prueba me deje una riqueza a mi corazón, porque quiero contar tus maravillas. Quiero decir a otras personas el maravilloso Dios todopoderoso que yo tengo, el cual hace una obra perfecta. En el nombre de Jesús. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mis pecados, y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no? Voy a rendirme a ti, y aquí estoy.
ser moldeado a tu imagen, Señor, me hace hoy. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Castigo de mi paz sobre ti, esté angustiado y afligido por mí, y aunque deseaste no haber sufrido así, esté obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, cómo no, voy a rendirme a ti, y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, me hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti, y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, me hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Levanta tus manos y dile así al Señor. Aunque a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser. Tú eres perfecto, yo confío en ti. Díselo. Sabes lo que haces, lo que es mejor para mí. No sea mi voluntad, no Señor, sino la tuya, Señor. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, y hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti,
haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad.